Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía de octavo semestre. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Timaná, en la vereda Sicandé, en la finca ganadera El Chorro. Su propietario, don Rosso Silva, y su médica veterinaria a cargo, Camila Ramos, nos han dado la oportunidad de venir a hacer un examen de servicio del toro. Me encuentro junto con mis compañeros Dixon Camilo de la Cruz, Leonela Dayana Bastidas, Juan Esteban Duarte y quien les habla, Yanni Fernanda Beltrán. La finca cuenta con 9 hectáreas, de las cuales 7 son para rotación de potreros. Actualmente cuentan con 15 vacas en producción lechera y un toro de servicio de la raza Gir. Para poder determinar o evaluar la capacidad y la habilidad de servicio del animal tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros. Examen de capacidad de servicio y el protocolo para hacer el examen de la capacidad del toro. Resultado de la muestra, interpretación del examen. Entre otros ítems tenemos el manejo de la hembra en la monta y el número de hembras que debe tener. A un examen de capacidad y habilidad de servicio, primordialmente pues tener una observación en el terreno para determinar si un toro puede servir o no. Posterior a esto, pues hacer el examen en donde se puedan utilizar hembras en estro o sin estro, pero lógicamente teniendo en cuenta que sean inmovilizados o sin inmovilizar. El examen de capacidad de servicio pues básicamente es una evaluación donde se usa pues el desempeño del servicio del toro durante el lapso de 20 minutos. Se dice que la capacidad de servicio mínima aceptable para esto tienen que ser toros de 2 servicios por 20 minutos. Se recomienda siempre utilizar un examen de capacidad de servicio para poder hacer este tipo de evaluaciones y se recomienda el uso de cámaras para registrar el comportamiento de servicio, pero siempre y cuando digamos que la capacidad o habilidad de servicio pues tenga algún tipo de problema. Por ejemplo, cuando el toro pues no tiene lesiones visibles en el pene o en el prepucio, pero pues no logra penetrar la hembra. Entonces en este caso se puede utilizar cámaras. También cuando se habla de que hay un toro sujeto a una demanda de seguro por pérdida del uso, o cuando hay un examen posterior a la venta del toro. Entonces digamos que en estas situaciones se puede utilizar un video para facilitar el reclamo del seguro y para pues estar seguro de pues que el vendedor observe el problema mediante la grabación y así pues llegar a un acuerdo común. Tener en cuenta siempre que lo primordial es que en el examen se evalúe el libido, la técnica de servicio y la capacidad de actividad del servicio. Para hacer el examen de evaluación de la capacidad de servicio del toro se debe tener en cuenta un protocolo. En el protocolo para el examen se debe llenar un registro donde se tenga en cuenta los intentos de monta y los servicios completos, teniendo en cuenta que los intentos de monta se describen como la monta e intentos de cópula con pene rígido, con o sin penetración, pero que no hay presencia del impulso eyaculatorio. En cuanto a los servicios completos, son los servicios con penetración completa y hay presencia de lo que es el impulso eyaculatorio. Además de esto, se debe tener en cuenta un procedimiento para este examen. Las vaquillonas o vacas sin celo son separadas en cepos de servicio alrededor de un perímetro de una gran área, evitando que puedan quedar espalda con espalda. Cuando se examina a los toros vírgenes se puede reducir el número de toros en la prueba y de esta manera puede mejorar el registro de la capacidad de servicios de aquellos que ya han tenido algún tipo de servicio. Se puede mejorar este examen utilizando vacas con celos sincronizados. En cuanto a las proporciones toro-hembra, se puede utilizar 10 toros, 8 hembras o 5 toros y 4 hembras, aunque se puede utilizar un número mínimo o similar de 3 toros y 3 hembras. No se deben calificar los toros si son evaluados individualmente. Antes de realizarse el examen, los toros deben ser excitados por lo menos 10 minutos. Esta excitación se puede realizarse dejando que los toros a estudiar vean a otros toros montando. La duración del examen es de 20 minutos, donde se cuenta el número de servicios completos y no los intentos de monta. Se considera un servicio cuando hay una penetración completa con impulso eyaculatorio. Para determinar que el servicio se dio
Los observadores deben estar colocados al lado derecho de los toros. Hay que tener en cuenta que los toros deben ser evaluados en el mismo grupo social para evitar los efectos de dominancia. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, un toro de alta capacidad reproductiva luego de un examen de 20 minutos puede quedar registrado con una monta seguido de 3 servicios completos, luego una monta y nuevamente 2 servicios completos. El veterinario debe asegurarse que el escroto, testículos, epidídimo, el pene, el prepucio y genitales internos estén libres de anomalías que puedan reducir la eficiencia reproductiva. Siempre se debe medir la circunferencia escrotal y por último se debe tener en cuenta que los testículos estén firmes y con buena elasticidad. En cuanto a la interpretación del examen, para estandarizar la duración de los exámenes se recomienda enfáticamente que dure mínimo 20 minutos. En exámenes de preincorporación, para ahorrar el tiempo y hembras inmovilizadas, los toros se clasifican como satisfactorios con 2 o 3 servicios normales y se apartan del espacio del examen. Los toros se clasifican satisfactoriamente si se encuentran en el rango medio alto de capacidad de servicio, es decir, medio de 2 a 3 servicios en 20 minutos y alto de 4 a 6 servicios en 20 minutos. Y por el contrario, los toros se clasifican insatisfactoriamente si tienen capacidad de servicio baja, que quiere decir un servicio en 20 minutos, o por el contrario, no tienen ningún servicio. Existe una serie de pautas para una apropiada aplicación del examen. En esta se debe tener en cuenta: los cepos o área de servicio al examen deben tener el diseño apropiado para inmovilizar las vacas o vaquillonas sin el manejo previo. Las vacas o vaquillonas deben ser apenas más pequeñas que los toros a examinar. Además, las vacas y vaquillonas para el examen no necesitan estar necesariamente en estro. También a las vacas utilizadas en el examen se le debe aplicar suficiente lubricante obstétrico, aproximadamente 20 mililitros, en la vulva antes de comenzar el examen para evitar posibles roces y daños. Y por último, no se realizará examen sin controlar apropiadamente las enfermedades asociadas con la reproducción. Es muy importante tener en cuenta la proporción del tamaño hembra-macho porque es fundamental si se pretende minimizar el daño en la hembra. En cuanto a la lubricación vaginal, se debe asegurar que ésta sea adecuada. Lo recomendable es utilizar de 20 a 50 mililitros de metilcelulosa con 1% de clorhexidina en el tracto genital femenino a lo largo de la vagina, empleando un catéter Nielsen esterilizado o un catéter plástico. La ubicación de los cepos de inmovilización debe ser muy segura para que las hembras permanezcan en el mismo nivel que los toros, ya que al hacer el impulso eyaculatorio, este debe ser de un ángulo respecto de la pared dorsal de la vagina, porque a menudo ocasiona penetración de la mucosa vaginal. El número de hembras que se utilizará en la monta debe ser la mitad del número de toros a examinar como mínimo. Por lo general, no se necesitan todas, pero pues esto reduce la posibilidad de sobreutilizar las hembras. El tema principal pues es evitar que el toro resulte herido durante el examen. Y para facilitar el procedimiento de examen y garantizar el bienestar del toro, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Primero, pues no se deben mezclar toros maduros con jóvenes. Si existe la posibilidad de que haya un toro agresivo, hay que excluirlo del grupo. Se debe garantizar al menos 7 metros de espacio en ambos lados de los cepos de servicio, brindar un piso firme a los animales en el área de examen y se debe alentar a los toros a intentar el servicio en cada una de las hembras inmovilizadas, moviéndolos de una hembra a la otra hembra.